Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos, hermanos? Hoy quiero hablarles de un tema muy importante. Acabamos de cumplir 200 años de la primera visión que inició la restauración del Evangelio y quisiera testificar hoy de ello. Muchas personas piensan que no hay ninguna iglesia que sea verdadera, ni siquiera piensan que la necesitan. Otros piensan que cualquier iglesia es buena, que todas nos llevan a Dios, se enseñan a ser buenos hermanos. Pero la mayoría piensan que la suya es la única iglesia verdadera y todas las demás están en error y además van a condenarse si no aceptan su verdad. Todo eso genera una gran división cristiana, que aunque todos usan la Biblia, cada uno la interpreta de su manera y cada uno condena a sus hermanos y discute, pelea y nunca se llega a un acuerdo. Yo solo quiero hoy testificar de que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es verdadera, pero lo digo con humildad, con sencillez, porque no lo digo yo, lo dijo el Señor Jesucristo en 1831 al profeta José Smith. Él es el que dijo: y también para que aquellos a quienes se dieron estos mandamientos tuviesen el poder para establecer los cimientos de esta Iglesia y de hacerla salir de la oscuridad y de las tinieblas, la única Iglesia verdadera y viviente sobre la faz de la tierra, con la cual yo, el Señor, estoy bien complacido, hablando de la Iglesia colectiva y no individualmente. Ese es el testimonio que yo doy, el testimonio de Dios, de que Él realmente nos ama y nos ha dado la restauración de esta Iglesia en estos últimos días. Testifico de que Él es nuestro Padre. ¿Y cómo puedo saber estas cosas? ¿Cómo puedo testificar de ello? Pues por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, el Señor nos invita a preguntarle, a pedirle si es verdad o no. Los misioneros, cuando a mí me enseñaron y siguen enseñando y enseñarán para siempre, nos enseñan el Evangelio, nos dicen que el Señor ha restaurado su iglesia y nos invitan a pedirle a Dios en oración que le preguntemos si estas cosas son verdaderas. Y nos invitan a que lo hagamos con fe, con verdadera intención y creyendo que el Señor puede responder nuestras oraciones. Si ejercemos la fe, el Señor nos revela su verdad y nos hace sentir con un poder y una fuerza increíble que te quita toda duda, todo pesar, todo sentimiento de duda, sentimiento de inconsistencia, y te da una paz, una seguridad y una fuerza y una fortaleza de que sabes desde la punta de los pies hasta la coronilla de la cabeza que Dios te ama y que ha restaurado su iglesia. Testifico que tal como pasó hace 200 años con este joven de 14 años como yo tenía cuando conocí la iglesia, él vio a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo y le preguntó lo mismo que yo le pregunté cuando conocí el Evangelio, si esta era su iglesia. Y él le dijo que ninguna iglesia estaba con la verdad completa y que todas se habían alejado de él y enseñaban principios e interpretaciones humanas en lugar del Evangelio sencillo de Cristo, y que por medio de él se restauraría la iglesia. Esto es un acontecimiento extraordinario, a veces fantástico. De hecho, el propio José Smith dijo algo así como que no culpaba a nadie por no creer en sus palabras. Dice, si yo no lo hubiera visto por mí mismo, yo tampoco lo creería quizás. Entonces, ¿cómo podemos creerlo? ¿Cómo podemos saber que esto es verdadero? Precisamente, como he dicho, a través de la revelación personal, a través de preguntar a Dios y recibir respuesta, porque piensa en un momento, ¿Dios puede hacer todas las cosas? ¿Dios es amor? ¿Dios no dijo pedid y recibiréis? Entonces, algo tan sencillo como arrodillarnos y preguntarle al Señor, y el Señor nos puede responder y hacernos sentir que esto es verdad. Y de hecho, como prueba de que José Smith fue un profeta llamado por Dios y que tuvo esta revelación, tenemos el libro de Mormón, el cual nos testifica de Cristo y junto con la Biblia nos enseña el Evangelio puro y sencillo. Además de las revelaciones registradas en Doctrina y Convenios y en la perla de gran precio, podemos saber por nosotros mismos que estas cosas son verdaderas. Ese es el fruto de la revelación personal, es el fruto de la restauración. El libro de Mormón es poderoso, es un libro que te hace llegar al corazón como la Biblia. Pero la propia Biblia también testificaba de que iba a haber una apostasía y una restauración. Empecemos repasando lo que dice la Biblia en Amós, capítulo 3, versículo 7. Dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Es decir, que Dios siempre ha llamado profetas. Desde Adán hasta nuestros días el Señor siempre ha tenido profetas. Él siempre se ha comunicado con sus profetas. Dice que no hará nada
sin que se lo revele a sus siervos los profetas. Y Dios no cambia, lo dice la Biblia en varios sitios, Dios no cambia. Su plan de salvación no ha cambiado desde Adán hasta nuestros días. Sin embargo, aquellos que pretenden tener la verdad y que condenan a los demás, esos suplantadores de los verdaderos mensajeros de Cristo, a veces falsos maestros sin querer, yo no acuso a nadie ni nosotros acusamos a nadie de engañar y mentir voluntariamente, sino que son las costumbres, las tradiciones, la cultura de las diferentes iglesias que así lo han enseñado, nos dicen que hoy en día ya no existen milagros, que Dios ya no nos habla, que ya no existen profetas, que la Biblia es suficiente, que con eso ya está todo hecho. Y ese no es el plan de Dios. Incluso dicen, no ores porque Dios te va a engañar. Se te va a aparecer un ángel de luz que va a ser un demonio disfrazado. No se te ocurra ni orar porque Dios ya no responde a nuestras oraciones. Y ese no es el plan de Dios. Ese no es el plan de Dios. Dios nos habla, Dios tiene profetas, Dios tiene poder para revelarnos a nosotros personalmente cada cosa. Pero volvamos a la Biblia. Leemos en Mateo 16-18 que Jesucristo fundó una iglesia con un orden. Dice, sobre esta roca, la de la revelación y la de apóstoles y profetas, edificaré mi iglesia. Y le está hablando de su iglesia que iba a ser edificada sobre fundamento de apóstoles y profetas. Se lo estaba diciendo a Pedro, el apóstol y profeta de la época, el que él escogió, ordenó y llamó para presidir la iglesia en su lugar. Y los apóstoles predicaron el Evangelio por todo el mundo conocido y fundaron la Iglesia de Cristo, pero con los años, tras su muerte, hubo una apostasía, ya profetizada también en la propia Biblia. No hablaré ahora de ello por no alargarme, porque quiero ser breve, pero hubo una apostasía. En el siglo IV ya, con la época de Constantino, ya no quedaba prácticamente nada de la Iglesia primitiva de Cristo. Una apostasía completa. Todo el mundo reconoce que hubo una apostasía, pero disimulan diciendo que fue parcial. No, fue una apostasía completa. Solo tienen que estudiar la vida de Constantino, en un libro de historia, el Concilio de Nicea, y verán que Constantino usurpó completamente todos los principios, todos los estamentos, todo el orden y todos los poderes de la Iglesia. Luego ya creo que fue en el siglo XI, si no recuerdo mal, el cisma de Occidente, se volvió a dividir la Iglesia entre oriental y occidental, y ya en el siglo XVI, con la Reforma, más divisiones todavía, hasta hoy en día que hay cientos y no miles de iglesias cristianas que usando la propia Biblia enseñan principios diferentes. Pero para terminar, volvamos a la restauración prometida en la propia Biblia. Veamos, hay muchos, pero voy a citar solamente 2 versículos, porque luego en otro vídeo hablaré más extensamente, de punto por punto, de la consistencia de la seguridad de la restauración del Evangelio. Pero vayamos a ver solamente Hechos, capítulo 3, versículos 19 al 21, como ya el apóstol Pedro estaba prometiéndonos una restauración de la iglesia en los últimos días. Porque si ven el contexto, voy a citar solo estos 3 versículos, pero lean el contexto y verá cómo se refiere a los últimos días. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. El Señor ya desde tiempo antiguo habló que iba a haber una restauración antes de la segunda venida de Cristo, que Jesucristo estaría en los cielos antes de que volviera en su vuelta gloriosa, en su segunda venida, habría una restauración de todas las cosas. Esta restauración que Pablo en Efesios capítulo 1 versículo 10 habla de la dispensación del cumplimiento de los tiempos, y que se iban a reunir todas las cosas en Cristo en esa dispensación en los últimos días. Una dispensación es un momento en el cual la iglesia está sobre la tierra, hay un profeta, hay autoridad, hay revelación de Dios. Esta dispensación iba a estar en los últimos días reuniendo todas las cosas para preparar la vuelta de Cristo. Pero si quieren solamente por ver un detalle, en Apocalipsis 14, versículo 6, el Señor muestra muchos ángeles haciendo muchas cosas. Y este ángel dice, vi volar en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.
El siguiente ángel del versículo 8 ya es el que habla de la caída de la Gran Babilonia, es decir, el final de la tierra y la venida de Cristo. Es decir, que el último ángel en los últimos días, antes de la venida de Cristo, iba a proclamar el Evangelio. ¿Y quién lo iba a hacer si no hubiera una restauración de todas las cosas? Porque todas las iglesias cristianas han predicado el Evangelio en su día, desde hace 1000 años, 1500 años, 500 años, 200 años, 300 años, han predicado el Evangelio, pero en estos últimos días tendría que haber una restauración para que el Evangelio fuera predicado. Perdón, se nos ha caído un poco esto. Para que el Evangelio fuera predicado a toda criatura antes de la venida de Cristo. Y es importante que recordemos esto. Esto está en las Escrituras. Esto es verdad. Termino con mi testimonio. Dios no cambia. Él siempre ha llamado profetas, siempre les ha dado autoridad, siempre nos ha dado revelación. Está en la Biblia, lo tienen desde el principio hasta el fin. Y en estos últimos días, tal como estaba profetizado, la Iglesia ha sido restaurada. Tenemos un profeta moderno, tenemos milagros, tenemos la autoridad del sacerdocio, tenemos la misma organización que la Iglesia primitiva de Cristo, porque hubo una apostasía completa, rotunda y total del Evangelio de Cristo y era necesaria una restauración. Por eso Cristo, por ejemplo, cuando estuvo en la tierra, Él no restauró al Sanedrín ni corrigió a los fariseos. Les dijo, no se puede poner vino nuevo en odres viejos, porque si no se rompen y se pierden. De la misma manera, después de perderse la autoridad de Cristo por la apostasía completa, era necesaria una restauración nueva y completa. Esa es la restauración del Evangelio de Cristo. Sin embargo, nosotros, como santos de los últimos días, no condenamos a nadie. No decimos que nuestra iglesia es la única verdadera y todas las demás son falsas y se van a condenar y se van a perder en el infierno. Ni mucho menos. Decimos que tienen parte de verdad y que el Evangelio completo ha sido restaurado en estos últimos días y les invitamos a venir y estar con nosotros. Les invitamos a que pregunten a Dios, oren a Dios, examinen las Escrituras y reciban una respuesta del Señor. Esta es la Iglesia de Cristo. Testifico que por medio del poder del Espíritu Santo yo sé que la Iglesia es verdadera. Amamos y respetamos a todos y les invitamos a venir a Cristo y les invitamos a participar de la gloria y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Él les bendiga. En su nombre dejo estas cosas.